Ezequiel hace parte de la segunda oleada de profetas que Dios envió antes, durante y después de la cautividad de Babilonia, de la cautividad de Judá en Babilonia. El primer profeta que se levantó de esta cautividad fue el profeta Nahum, luego Sofonías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y ya luego cuando regresan aparece Ageo y Zacarías. Cuando estudiemos Ezequiel, obligatoriamente tenemos que leer a Jeremías, y hay que estudiar a Daniel también para captar un poco mejor de qué va la cuestión. Esta palabra del capítulo 22, podríamos decir que esta palabra está dada previa o quizá durante el asedio que recibió Jerusalén. Hubo al menos 3 deportaciones a Babilonia, una en el 605, una en el 590, y tantos tal vez o posiblemente, aproximadamente en el 598, otra en el 586. Fueron varias oleadas. Normalmente hablamos de la cautividad de Babilonia como si fuera una sola, pero siempre nos estamos refiriendo a la última, en el 586, pero hubo otras antes. Parece que Ezequiel fue llevado tal vez en la primera o tal vez en la segunda. No está todavía muy claro, y dentro de este primer paquete de palabras que recibe vamos a ver qué dice. Y fue a mí palabra de Hashem diciendo: Y tú, Ben Adán, ¿crees posible aplicar el Mishpat a la ciudad de las sangres, y tú le podrás dar a conocer todas sus toabot? Ben Adán, portador de Adán, no debe de confundirse con el Hijo del Hombre, porque son dos cosas totalmente diferentes. Tú y yo somos Benei Adán, y otra cosa es el concepto en arameo de Bar Enash, lamentablemente traducido como el Hijo del Hombre. Shafat es traducido como juzgar, pero en este caso estamos hablando de aplicar el debido proceso, el Mishpat. Ir Hadim, ciudad de las sangres, dirigido a Israel, Toevá singular, Toabot plural, distorsión de la realidad que Dios ha enseñado. Toabot, plural de Toevá, se suele traducir como abominación, pero la palabra Toevá se refiere a la distorsión de la realidad que Dios ha enseñado, la distorsión de las cosas por parte del pecado con respecto a lo que Dios ha enseñado. Dios dijo una cosa, entonces cuando tú las desfiguras y las manipulas y sacas algo que se parece, eso se llama Toevá. Y dentro de los ejemplos que vamos a ver aquí, veremos un hilo de cómo se llega a producir una Toevá. Dirás, pues, así ha dicho Adonai Elohim: oh ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su tiempo, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Derramadora de sangre dentro de sí misma, comete idolatría haciendo sacrificios, no como dijo Hashem, sino que se ha ido a los lugares altos a hacer sacrificio a otros dioses, y también está derramando sangre inocente, está acabando con la vida. Para traer su tiempo o circunstancias, es una expresión idiomática que básicamente quiere dar a entender que ha anticipado la hora de su juicio, que ha hecho estas cosas, y lo único que ha logrado es anticipar o traer las circunstancias por las cuales se juzga y se destruye una ciudad. En tu sangre que derramaste te has hecho culpable y te has contaminado con tus gilulim que has hecho. Te has hecho incompatible y has acercado tus días y has venido hasta tus años. Por eso yo te daré a Jerpá los goyim y burla a todas las naciones. Gilul es una de las palabras que se traduce como ídolo, pero el profeta Ezequiel sobre todo lo trata de manera despectiva. Giluim, rollo de excrementos, así se llama a los ídolos, ese desprecio y el asco con que Dios trata a la idolatría. El ser humano, después de que se insensibilizó frente al daño, se dedicó o se entregaba a sí mismo a cometer con abundancia o avidez toda clase de cosas incompatibles con la santidad. Por un lado, es ver el derramamiento de sangre.
Y por el otro lado, es además entregada a hacer cosas incompatibles con la santidad. Está ya perdida, no hay manera, pero Dios además no lo quiso dejar tan subjetivamente entendido. Y has venido hasta tus años. Dios tenía un pronóstico de cuánto duraría un ser humano para alcanzar un nivel de barbaridad X. Como le dijo a Abraham, de aquí a 400 años volverán, porque todavía no ha subido la maldad del amorreo, o sea que parece que está llenando lugar a medida. Y esta expresión la utilizó Juan el Bautista cuando decía, así ustedes siempre llenan la medida de vuestros padres. Esa es una medida que solo Dios conoce. Esto significa que el nivel de corrupción en todo sentido iba galopando. No era un desarrollo, ni siquiera normal en términos de la anomalía del mundo, no porque sea normal, sino en términos promedios de la naturaleza humana. Aquí estaba peor la cosa, peor que en otras naciones gentiles. Gerpa. Los Goyim eran más sensibles, cometían menos barbaridades que la propia Jerusalén, la afanadamente llamada la ciudad santa, y esa, que era llamada la ciudad de la santidad, es más aberrante que las propias ciudades de los gentiles. Y por eso Dios dice, como Gerpa a los Goyim. Gerpa es la palabra que se utiliza cuando socavas, entregas algo que vas socavando hasta que se cae, simplemente deja de existir, se derrumba. Como Sodoma y Gomorra, que aceleraron el día de su juicio, como dijo Hashem, el clamor de la maldad de Sodoma y Gomorra han subido hasta mí. Es una expresión idiomática, que significa llegó hasta el tope, no puede seguir tolerándolo. Esto rompe cualquier forma de convivencia normal digna, mínimamente digna. Los cercanos y los lejanos de ti se burlarán de ti, tú que eres un Temeat Hashem y abundante de conflictos. Temeat Hashem, incompatible con el nombre, incompatible con Dios, no puede asociarse, y Dios no va a permitir que un antro de estos se asocie con él. Utiliza unos nombres fuertes. He aquí los Nesiim levantados de Israel, cada uno ha estado a favor de su propio brazo contra ti para derramar sangre. Al padre y a la madre han sido como una cosa ligera, deshonrosa en ti. Al prosélito le han trabajado con opresión en medio de ti. Al huérfano y a la viuda han sido humillados, oprimidos dentro de ti. Se refiere que no tienen el más mínimo respeto por ellos, hasta el punto que se abusa sexualmente tanto de padre como de madre. Por eso la relación con Levítico 18. Se refiere también a la Torá y a la profecía. Mis cosas sagradas has menospreciado, y mi Shabbatot has profanado. Todo empieza a corromperse, Toevá, con lo que se llama el Hilul, profanación, perforación, rompimiento de la unidad, unicidad. Empieza por despreciar las cosas sagradas, por profanar los Shabbatot. Padre y madre son metáfora de la Torá y de la profecía. Entonces, cuando en el verso 7 dice Padre y madre se han tenido como de poca honra dentro de ti, no solamente se refiere a padre y madre literal, sino también a la Torá y a la profecía. Hombres chismosos, cizañeros, han estado en medio de ti para derramar sangre, y sobre las montañas han comido en medio de ti, hicieron simá en medio de ti. Típica persona o conducta de andar sembrando discordias, cizañas y cosas por el estilo para provocar un conflicto, y que ese conflicto termine en una muerte, termine en una agresión que genere muerte. Por eso aquí el énfasis que está poniendo Dios es con los biocidas, los que atacan la vida, los que son derramadores de sangre en todos los sentidos. Sima, extensión de la carne, va más allá del incesto, cuando un hombre toma a su madre y a su hija, profanar con su propio cuerpo.
La desnudez de una mujer y de su hija no descubrirás, ni a la hija de su hijo o a la hija de su hija no tomarás para descubrir su desnudez, porque ellas son una extensión de tu carne. Eso se llama simá. Esto equivaldría, según lo que estamos leyendo aquí, a lazos de relación. Va más allá del incesto. Un hombre que tome una mujer y a su madre, en fuego lo quemarán a él y a ellas, y no habrá simá en medio de ustedes. Aquí lo que indica que hay complicidad, porque si no hubiese complicidad, no los hubiera mandado a quemar a los tres, cosa que entre nosotros ni siquiera se debería de mencionar, cosas raras, extrañas, perversas, degeneradas, deformaciones y distorsiones de la realidad, no pueden ser permitidas en medio del pueblo del Señor. Cuando ha dicho Levítico que esa es una extensión de tu carne, significa que estás pecando contra tu propio cuerpo, y aquí se ve doblemente profanado Dios, porque en esto sí tenía razón Maimónides cuando decía el concepto de Hilul Hashem. Profanación de Dios se refería no solo cuando cometías un sacrilegio con las cosas sagradas, sino cuando atacabas a todas las cosas sobre las cuales fue invocado el nombre de Dios. En otros términos, cuando te acabas a la creación y maltratar a la creación, abusarla y romper la unidad que tiene cada entidad viviente, sea un animalito o sea una persona, eso se llama Hilul Hashem. Estás atacando directamente a Dios, y Juan dijo, ¿quién les enseñó a ustedes que van a escapar del juicio que viene? No van a escapar, porque Dios ha invocado su nombre sobre la creación, y estas profanaciones no van a quedar impunes. Y eso es lo que está Dios diciendo aquí, y la sentencia que viene es sumamente aterradora, fuerte y justa además. Sima. Esa relación perversa, distorsionada, que termina relacionándose con el abuso sexual, con la promiscuidad sexual, con la explotación sexual y cualquier tipo de deformación. Dios hizo al hombre y a la mujer para que estuvieran juntos en el mandamiento de fructificar y multiplicarse, pero cuando se desvía la razón fundamental de ser la unión sexual para otro tipo de finalidades y explotaciones y de profanaciones, eso es una toeva. La desnudez del Padre descubrieron en ti, la impureza de la nidá ha sido humillada delante de ti. Nidá, incompatibilidad debido al periodo menstrual, separación del tiempo del periodo de la mujer. Está recordando aquí la prohibición que una mujer en el periodo menstrual no puede tener relaciones sexuales. Debe ser un sello inquebrantable. Y esto no se debe inclusive si la propia mujer está dispuesta, porque se está profanando algo que Dios ha limitado. Y cada uno hizo toevá con la mujer de su prójimo, y cada uno contaminó su prometida con simá, y cada uno humilló a su hermana, hija de su padre. Han tomado de ti soborno para derramar sangre. Interés y usura tomaste para aprovecharte de tus compañeros con opresión, y a mí me has olvidado, dice Adonai Hashem. Damín en hebreo no solamente significa sangres, también significa recurso, profanando la vida de esa persona con el nombre de Hashem. Y aquí, yo golpearé con mi mano contra todo ese provecho que has hecho, y a causa de tus sangres que han estado en medio de ti. ¿Se podrá estar en pie tu corazón? ¿Se mantendrán fuertes tus manos para los días que estoy preparándote? Yo Adonai Elohim he hablado y lo voy a hacer. Y yo te esparciré entre los gentiles y te aventaré por las tierras, a ver si se termina tu incompatibilidad en ti. Y voy a conducirte ante los ojos de los goyín, y sabrás que yo soy Hashem. No lo va a dejar sujeto a la interpretación, Dios siempre se va a encargar de hacer notar que es Él el que lo va a hacer. Y fue a mí palabra de Hashem diciendo, Ben Adán,
la casa de Israel han sido para mí escoria. Todos ellos son cobre y estaño y hierro y plomo. En medio del hierro, escorias de plata se tornaron. Por tanto, así ha dicho Elohim Hashem, por cuanto todos vosotros os habéis tornado en escorias, por tanto he aquí que yo os junto en medio de Jerusalén. Jerusalén es comparado con este crisol, con esta olla de fundición, y ahí está metiendo a toda la escoria, todo lo que ha surgido de depurar la plata, y la plata se estaba yendo a Babilonia. El remanente fiel de Israel se estaba yendo a Babilonia, de cautividad en la época de Ezequiel, y lo que estaba quedando en Jerusalén era la escoria. Y cualquiera pensaría que irse a Babilonia era algo malo, y que era lo peor que te podía pasar, pues aquí tal vez no era lo peor. No es que Dios los metiera ahí, es el hecho de no evitar que se queden ahí. A eso se refiere, porque ellos mismos se están metiendo. Ellos mismos están atrincherándose en la ciudad ilusamente, convencidos que iban a poder destruir a los babilonios, o minuciosamente convencidos de que Dios no iba a hacer lo que había dicho que iba a hacer. Como quien junta plata, el cobre, el hierro, el plomo y estaño en medio del horno, voy a soplar fuego en él para fundirlo, y así recogeré toda mi nariz, repudio con mi calor, y lo voy a dejar descansar, y los voy a fundir a ustedes. Yo los juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego para fundición con mi nariz, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Hashem, he derramado mi calor sobre vosotros. Significa que Hashem ya fundió la plata, los mandó a Babilonia, y todos los que se resistieron a la palabra recibieron su propia retribución. Es la propia consecuencia de sus propios actos los condenan. Nosotros somos la plata, es Dios quien nos guarda a nosotros, y es Dios quien nos depura a nosotros. No está en nuestras competencias hacer nada. Lo que Dios nos ha dicho a nosotros es que confiemos en Él, que le obedezcamos a Él, que guardemos sus mandamientos, que respetemos a padre y a madre, que es Torá y profecía, porque ya Él se encargará de esa escoria.